Estábamos nosotros pequeños, mis hermanas, tengo 3 hermanas. Yo estaba pequeño, tenía como alrededor de unos 11 años tal vez. Mis hermanas un poco menores, ellas tenían alrededor de entre 9 y 7 años y una más chiquilla. Pero resulta que mi mamá se tuvo que ir de casa para poder ir a trabajar y nos dejó solos. Y nos dejó solamente 200 pesos para poder sobrevivir en toda la semana. Toda la semana, 200 pesos antes era mucho, y nosotros lo veíamos como mucho dinero, ¿no? De hecho, a nosotros no nos soltaba tanto dinero, pero como esa semana era muy importante para ella, para poder irse a trabajar, al final de cuentas nos dejó 200 pesos. Mi hermana era la que administraba prácticamente los gastos de la casa, porque era un poquito más controlada en cuestiones de dinero. Pero hablamos de una semana con 200 pesos y sí, hoy en día decimos es bien poquito, 200 pesos para poder sobrevivir todas las semanas, sí es complicado. Y comenzamos a comprar las cosas para comer al día, para comer del diario, y pasó domingo, y pasó lunes, y pasó martes. El miércoles ya nos dimos cuenta que ya nos estábamos acabando el dinero y que teníamos que hacer algo. Teníamos que hacer algo porque no podíamos acabarnos el dinero sabiendo que todavía faltaban jueves y viernes. ¿Qué vamos a hacer? Nos preguntábamos. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos dinero, si nos quedamos sin dinero? ¿Qué va a pasar con nosotros? Decidimos hacer un plan un poco no raro, pero sí deshonesto, hablando con respecto a la honestidad. Deshonesto. Hicimos un plan deshonesto. Mamá tenía muchas gallinas. Nosotros, si han escuchado los podcasts, se van a dar cuenta que nosotros vivíamos en un rancho. Y en ese rancho, pues obviamente que los animales que más abundan son las gallinas, las vacas, los borregos. Pero mi mamá tenía gallinas. Le gustaba tener muchas gallinas. A ella criaba pollitos y le gustaba tener muchas gallinas. Y a nosotros también nos gustaba tener, porque al final de cuentas ellos ponían el huevito y con eso íbamos comiendo. Bueno, como a mi mamá le gustaban mucho las gallinas, y de hecho ni las mataba para comerlas, y yo le preguntaba hace unos días, ¿por qué nunca mataste las gallinas si sabías que teníamos necesidades, o por qué no las vendiste para poder obtener recursos? Y hoy nos comenzamos a reír de ello, ¿no? Pero hicimos un plan. Como sabíamos que a mi mamá no le gustaban vender ni matar sus gallinas, hicimos el plan para poder agarrar una gallina de una vecina. Una gallina de una vecina. Pero en los ranchos, si ustedes, los que han ido a un rancho, los que viven en un rancho, se van a dar cuenta que normalmente los terrenos o los solares de unos ranchos prácticamente no tienen circulación, no tienen división de un terreno a otro. Se pueden pasar los animales de tu vecino y no pasa absolutamente nada. Eso era antes. Hoy las cosas han cambiado, y aunque hay algunos todavía que mantienen esa idea, ¿no? Pero sabíamos que si agarrar una gallina, pues no es fácil, ¿no? Agarrar una gallina no es fácil. Tenemos que corretearla, y como tenemos animales, perros también teníamos, entonces los perros comienzan a corretear las gallinas y se hace un alboroto. Todos se dan cuenta que estás agarrando una gallina, porque los animales se alborotan y las gallinas comienzan a correr, y uno tras de ellas también. Entonces, ¿cómo le haríamos? Ese era nuestro pensar en ese momento. ¿Cómo le tendríamos que hacer para que nadie se dé cuenta que estamos agarrando, o que vamos a agarrar una gallina? Pues mi hermana comenzó a idear un plan el famoso caminito de alimento. El famoso caminito de alimento de maíz, ¿sí? Ese famoso caminito funciona. La verdad es que funciona. Mi hermana comenzó a poner un caminito de maíz, aunque había muchas gallinas. Una de las gallinas de la vecina la detectamos y le comenzamos a aventar alimento.
Ella comenzó a caminar, la gallina, hacia dentro de la casa. Poco a poco fue caminando y avanzando hasta que llegó el momento de entrar por completo debajo de una caja que teníamos sostenida con un palito y con un hilito. Esa famosa trampa. Entró, jalamos el palito, cayó la caja en ella y la gallina se quedó adentro. Eso es lo que pasó. Mi hermana, como pudo, agarramos la gallina, pues prácticamente la hizo como ella tenía idea, la desplumó, la cocinó, y al final de cuentas nosotros estábamos comiendo caldo de gallina. Imagínense solamente la escena de unos niños, pues, degollando prácticamente una gallina, ¿no? Nada más para que se den una idea. Al final de cuentas nosotros comimos un caldo de gallina, pero nos sentíamos un poco tristes, no nos sentíamos bien, no nos sentíamos a gusto, no nos sentíamos tranquilos. Y para aminorar un poco la situación, decidimos llevarle un caldo de gallina a la dueña de la gallina. Nada más imagínense la situación. A la dueña de la gallina, para que no se sintiera, para no sentirnos tan mal, para no sentirnos tan tristes como lo estábamos sintiendo. Pero no era tanto la tristeza, sino la acción, el hecho de ser deshonestos. Ya con el paso del tiempo tuvimos que decirle a mamá lo que había pasado, tuvimos que mencionarle lo que habíamos hecho, y la realidad es que después de mencionarlo y después de decirlo, te sientes un poco mejor porque logras hablar con la verdad, te sientes mucho mejor. Pero ahí está el acto de deshonestidad, de ser deshonesto en la sociedad. Son pequeñas cosas que al final de cuentas, con el paso del tiempo, van creciendo.